Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video donde vamos a arreglar un botín de fútbol. Como ven, tiene la punta rota y le vamos a hacer lo que llamamos una puntera de cuero. Así que de eso se va a tratar este nuevo video y les doy la bienvenida a todos nuestros amigos que siempre ven nuestros videos y muchas gracias por suscribirse. Bienvenidos a Zapa Todo. Muy bien, en primer lugar vamos trabajando sobre nuestra horma. Vamos a despegarlo. Tenemos que despegar la suela y tenemos que sacar estos remaches. Algunos botines vienen remachados, otros no. Lo ideal es ir moviéndolo y con un alicate sacarlos, o una tenaza. Bueno, ahí levantamos los remaches y los vamos a tratar de sacar. Bien, ahora vamos a ir despegando un solvente, en este caso Stinner, para ablandar el pegamento anterior, y vamos a ir levantando la suela. Despegamos lo suficiente. Muy bien, ahí ya es suficiente. Les muestro, aquí abajo tenemos la plantilla, que en muchos casos puede estar rota. Esta está bastante sana. Entonces vamos a pegar primero aquí adentro con pegamento, con cemento de contacto. Vamos a tratar de cerrar lo más que se pueda la rotura, también con pegamento. Y luego le ponemos la puntera arriba. La puntera que vamos a usar es de cuero y yo suelo utilizar, hay unos que hacen punteras completas. Yo suelo hacerla un poquito más estética, que quede un poco más baja, entonces queda un poquito mejor presentada. Muy bien, tenemos nuestro cuero que ya lo cortamos. Yo le redondeo un poco las puntas, le damos el largo que necesitemos en la puntera. Eso dependerá de la rotura que tenga, y vamos a, más o menos buscando el medio, ponerlo. En este caso acá hay varias costuras que nos pueden servir de referencia para ponerlo a la misma altura en los dos botines. Entonces vamos a poner más o menos ahí el medio, pegamos allí. Esto lo hago todo con cemento de contacto, ¿no? Después vamos a pegar para abajo y vamos a ir haciéndole algunos pliegues. Para que quede, luego de cerrado, lo más chato posible y no genere rebordes en la plantilla y en la pisada después moleste. Bueno, vamos a cortar entonces todos estos rebordes, para que no genere después en la plantilla interna, no genere bordes que molesten a la pisada. Entonces sacamos el exceso de cuero y lo vamos a dejar lo más plano posible. Esto después se puede achatar bien con el martillo. Bien, nos queda entonces de esta manera. Tenemos que lijar esta superficie y un poco también el cuero. En la parte lisa, si no está bien lijado, no se va a pegar adecuadamente. Tenemos que coser con la máquina aquí en el borde y luego hacemos el paso final, que es cerrar, y se puede o clavar o coser. En este caso yo lo voy a coser, le voy a hacer una pequeña canaleta y lo voy a coser para que quede más seguro. Cuando las suelas son muy finas hay que clavarlas. Cuando son un poquito más gruesas como esta, me dan la posibilidad de hacerle una pequeña canaleta para que el hilo quede un poco escondido allí, y entonces con el roce no se corta y no necesitamos los remaches que tenía antes. Bueno, estamos listos para coser entonces nuestra puntera.
hice una doble pasada porque tengamos en cuenta que los botines tienen mucho roce, mucho desgaste cuando se utilizan para patear, entonces lo tenemos que reforzar lo más que se pueda. Entonces nos queda listo allí cosido. Ahora nos falta raspar las superficies acá para pegarlo nuevamente, y les voy a mostrar cómo hacer la canaleta para poder coserlo por último, y nos va a quedar solo el lustre y nuestro trabajo ya estará terminado. Bueno, muy bien, ya tenemos pegada entonces la puntera. Vamos con el mini torno y una piedra fina, vamos a hacerle un pequeño corte para poder coserlo aquí en el borde y nos quede oculto el hilo. Listo, vamos a coserlo con la misma costura que, bueno, en algún video hemos explicado, costura a mano. Creo que es uno de los primeros videos que hemos publicado, así que lo pueden ver allí si no saben cómo es la costura, pero lo vamos a coser y después les muestro el modelo terminado. Muy bien, allí nos quedó terminado el trabajo. Lo hemos cosido por acá abajo entonces en la canaleta que le hicimos. Esa canaleta debe ser apenas lo suficiente para que el hilo quede un poquito más profundo, pero que no dañe la estructura de la suela. Y de esa manera entonces nos queda ya la puntera terminada y listo para volver a jugar. Gracias por mirar este video, espero que les sirvan las ideas y vamos a seguir próximamente con más arreglos.